y ahí se los reporté. ¿Cómo vamos entonces con el caso clínico? Ahora que tienen eso, ¿ya lo tienen estructurado o necesitan más tiempo? Porque ahora tienen que explicar esa fisiopatología, ¿no? Con los recortes que les acabo de mandar. Doctora, pues ahí haciendo la correlación con lo del perfil lipídico, se muestra una marcada como predisposición a eventos coronarios debido a que el paciente, como lo reportó, tiene los triglicéridos elevados, bastante elevados de hecho, y el HDL, que es como el protector, lo tiene disminuido. Entonces ahí se ve un riesgo cardiovascular por lo que se asocia con lo que mencionábamos por el grupo de WhatsApp, que es una posible disfunción endotelial de las arterias coronarias debido a presencia de ateroma, o sea, acumulación de lipídica, lo que pudo conllevar a ese evento cardiovascular que hizo que el paciente fuera pues llevado por urgencias, ¿no? Bueno, a mí todavía no me han dado diagnósticos. No, como tal, no hemos hecho un diagnóstico, pero, o sea, son como indicadores. O sea, todo eso se correlaciona para dar indicadores porque, o sea, son como, ¿cómo decirlo? Sí, indicadores del daño que puede estar sufriendo el paciente. Bueno, muy bien, muy objetivo el análisis. Entonces ahora empecemos ya a hacer la impresión diagnóstica y a partir de la impresión diagnóstica vamos a empezar a describir, uno, el manejo que ustedes consideran para ese paciente. Dos, la fisiopatología que va a soportar el cuadro clínico, que es el diagnóstico que me van a dar, y el manejo para ese paciente, porque es un paciente muy joven, llevamos 1 hora y 13 minutos, creo que fue que les dije, desde que empezó el evento. Entonces existe una clasificación, si estamos de acuerdo en que es un evento coronario, existe una clasificación para ese diagnóstico. Entonces vamos a decir qué tipo es y algo importante, por supuesto, el describir la fisiopatología basado en lo que vimos ayer para poder continuar con el manejo, que también va a ser súper interesante y pronto pasarán ustedes a farmacología. Entonces empecemos a estructurarlo en ese orden de ideas para empezar la discusión. Profe, pues un diagnóstico podría ser el infarto agudo de miocardio, basándonos en los hallazgos del electrocardiograma y en los laboratorios. Podría ser, pues, Es- Es infarto agudo de miocardio con elevación de ST. muy bien. ¿Qué tipo de infarto es?
profe, ¿se refiere a si es supraendocárdica o subepicárdica? ¿O si está ubicada en qué parte? No, el infarto tiene una clasificación. A eso era lo que me refería. Entonces ustedes están diciendo que es infarto. Una cosa es describir, de acuerdo al electrocardiograma, dónde se presentó el infarto, y eso también va a ayudar a definir si es supra o si es infra, perdón, si es sub o si es en. Pero hay una clasificación para el infarto, entonces busquen clasificación del infarto agudo del miocardio. Y por favor, no quiero escuchar más a Talia, no quiero escuchar a Juan David, no quiero escuchar a Julián, no quiero escuchar a Diego, ni a Daniela, ni a ellos, que son los únicos que hablan. Jenny Ríos, David Lázaro, Luis Eduardo Rodríguez, Maciel Velasco y Valentina Barrios van a, van a hablar. ¿Sería de tipo 2? Los que mencioné son los que van a hablar. Ya no quiero ya no quiero escuchar a los mismos de siempre. Quiero los que mencioné. Tú me mencionaste a mí. Ah, bueno, Valentina, perdón. Listo, Valentina. Dices que es un infarto tipo 2. Tipo 2. ¿Y qué es el infarto tipo 2? ¿Qué es el infarto tipo 2? Es la isquemia por falta de oxígeno. O sea, hay una isquemia a causa de la falta de oxígeno. Y en el tipo de 1 también hay una ausencia de oxígeno. Pero hay una ruptura. Entonces léete bien la clasificación para que Profe, aprendamos a podría clasificar. ser tipo 1 porque ¿Por qué tipo 1? porque fue espontáneo, porque pues, fue el momento a otro y él se encontraba en una situación cotidiana. Además, en el perfil lipídico se muestra un nivel elevado de triglicéridos, muy elevado. Profe, yo apoyaría al compañero porque creo que en el tipo 2 nos dice que este se da por un aumento en la demanda de oxígeno y pues el paciente se encontraba pues en reposo, por así decirlo. ¿Qué más? Sigan analizando. ¿Qué más?
Aló, profe, ¿me escucha? Sí, señor Luis Eduardo. Profe, pues, o sea, como otra forma de analizarlo sería que en el del tipo 2 nos dicen que se puede dar por espasmo de arteria coronaria, y pues con la sintomatología que presentaba el paciente y todo eso, pues podemos decir que también se puede dar o sea, pues sería lo de tipo 1 pues por la ruptura y bueno, eso. ¿Cómo es el infarto tipo 1? Empecemos por eso, a definir. Listo, el infarto de tipo 1 pues primero es espontáneo. Se dice que sea pues por isquemia y pues esto viene siendo pues por una ruptura. Entonces, ¿Y qué pasa cuando se rompe? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Cómo es la fisiopatología de ese infarto? pues se puede decir que se genera una ruptura y pues aquí, o sea, ¿cómo le explico, profe? O sea, lo que se genera luego de esto, o sea, por ejemplo, que llegarían las troponinas a sangre y eso, ¿o? No le No, entiendo. la ruptura, el mecanismo, solo el mecanismo. Eso es lo que hace diferente uno del otro, el mecanismo por el cual se genera la isquemia. Finalmente, el punto o el punto final de todo este asunto es que hay una isquemia, pero los mecanismos que inducen o que llevan a esa isquemia es lo que hace que se dé esa clasificación. Entonces, en el infarto tipo 1 tenemos una placa ateromatosa que se rompe, y es como si embolizar, termina obstruyendo una arteria y eso ocasiona disminución o ya ausencia del flujo en ese lugar. En el infarto tipo 2 hay un desequilibrio entre el balance de oxígeno, entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Cuáles son las causas de un infarto tipo 2? Profe, pues entre las causas del de tipo 2 tendríamos que sería pues eso, lo del espasmo, arteria coronaria, también nos mencionan que se puede dar por arritmias, también decía que anemias y por hipertensión. Porque una arritmia te puede dar un infarto. Profe, pues, o sea, no sé si esté mal, pero yo lo analizaría eh, como sea el desbalance o el descontrol, por así decirlo de forma grosera, del corazón. Entonces, se estaría generando un esfuerzo o no sé cómo decirlo, sería como un esfuerzo del Organiza corazón. la idea. Vale, Imagínate vale, el pues. corazón que está con una arritmia. Imagínate el corazón con una arritmia. Entonces, organiza la idea mentalmente. ¿Qué es lo que hace? Normalmente tenemos un adecuado aporte de oxígeno, el corazón late de manera sincrónica. ¿Listo? Está todo equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando se pierde ese equilibrio? Bueno, ¿cómo va Luis Eduardo con la organización?
Pues, a ver, profe, yo creería que, pues como usted nos mencionó eso, ¿no? Entonces, como se generaría pues el descontrol o bueno, la arritmia. Entonces, Ajá. ¿qué pasaría acá? Que puede ser que el corazón no va a poder suplir, por así decirlo, las necesidades de oxígeno o pues Muy bien. ¿Por dependiendo qué? de ¿Por esto, qué no puede suplirlas? ¿A sí mismo o al cuerpo? pues yo creería que así mismo, profe, pues porque estamos hablando de la insuficiencia coronaria, ¿no? ¿Quién opina otra cosa? 10 minutos para ese análisis que está muy interesante. Necesito que me revisen la clasificación completa del infarto para que podamos hablar de cada una de ellas. Profe, una pregunta. ¿Tenemos angiograma del paciente? Todavía no hemos llegado a eso. Ustedes no me han dicho qué hay que hacer. Mire, no hemos podido ni siquiera hacer el diagnóstico bien. ¿Qué vamos a hacer con el angiograma? Empecemos por lo básico. Listo. Fisiopatología. Y se nos está cortando la ventana. Exactamente, profesor. Usted tampoco puede hablar. Chao. Esto es lo bonito de estos. Profe, tiene el micrófono apagado. Les decía que esto es lo interesante de estos ejercicios. Miren ustedes cuánto tiempo nos está tomando hacer un diagnóstico. Claramente cuando ya ustedes se gradúen como médicos, ya el tiempo que se van a tardar pues va a ser muy cortico, porque ya van a tener todo en su cabeza y como por ahí el profesor Alexander dijo, se nos está cortando la ventana, pero todavía no hemos llegado para poder entender qué es eso. Entonces, el objetivo es claramente poder interpretar la clínica del paciente, enfocar unos exámenes,
enfocar unas ayudas diagnósticas. Por ahí me estaban preguntando por la angiografía. Todavía no vamos a llegar allá. En este momento es una pérdida de tiempo pensar en eso. Con el electro, ese es el bol estándar. Con el electro nosotros hacemos diagnósticos. Por ahora no necesitamos más. Lo demás es para realizar una precisión con objetivos terapéuticos. Entonces, por ahora nos estamos enfocando solo en el diagnóstico y no lo tenemos completo, no hemos podido saber si es un infarto tipo 1 o tipo 2, imagínense ustedes. Y la clasificación del infarto es más amplia. Entonces, necesito que repasemos eso, que aprendamos eso y ya vamos a seguir. Entonces, organicemos las ideas, organicémonos primero con el diagnóstico, definamos si es un tipo 1, un tipo 2, sustentemos. Y luego vamos a hablar del reporte de laboratorios y del electrocardiograma. Recuerden que el electro ustedes lo tienen desde que llegó el paciente. Lo tienen desde que llegó el paciente y es el gold estándar para hacer el diagnóstico de un infarto agudo del miocardio. Entonces, analicemos esto y lo vamos a analizar ahorita en los grupos que tenemos de exposición para acelerar un poquito el proceso. Entonces, conversen entre los grupos de exposición, definan qué tipo de diagnóstico es, sustenten por qué consideran que es tipo 1, tipo 2, o tipo 3, o tipo 4. ¿Cuáles fueron los hallazgos del electrocardiograma? ¿Cuál es la importancia de lo que encontraron en los laboratorios? ¿Y qué vamos a hacer con el paciente antes de que se nos acabe la ventana? ¿Y qué vacuna es? Vamos a ver.
mecanismos que generarían el infarto tipo 2. Y pues todo esto debido a una oclusión coronaria a causa de las placas heteromatosas respecto a su perfil lipídico, ya que se encuentran triglicéridos y colesterol alto.
la presión, pues debido a las placas, algo así. Pero, según, pero como está hipotenso, eso, creo que conduciría a oxígeno. ¡Salud! Levántese, mi amor. Arriba, arriba. Hola, niño, hola. A ver. Bueno, yo creo que ya hemos tenido el tiempo suficiente. Ahora sí, entonces podemos empezar. ¿Listo? Empecemos con el grupo 3. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el grupo 3? Y su sustentación, por supuesto. ¿Me escucharon? Grupo 3. Sí, señor profe. Pues de acuerdo al electrocardiograma, un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, el eje desviado a la izquierda con una elevación de ET en B3, B4 y B5. Entonces digamos que podemos dejar un diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo con una, puede ser una elevación de LT. Y en cuanto a la sección... Puede ser. Qué pena. También... Ya tienen que empezar a hablar con un poquito de seguridad. ¿Es elevación o no del ST? Sí, es elevación. Elevación, no puede ser. Es elevación del ST. Sí, señora. En los exámenes, pues, digamos que los niveles óptimos de triglicéridos es menor de 150 y el paciente presenta triglicéridos muy altos de 684. Esto pues se va a relacionar con el desarrollo de arteriosclerosis, que pues va a conllevar al estrechamiento de, digamos, las arterias coronarias, que va a impedir el flujo sanguíneo. El colesterol también se encuentra alto, que también se debe a la aparición de la placa ateromatosa, tensión en las arterias, obviamente la obstrucción de la circulación. El HDL, digamos que es un factor protector y se encuentra bajo, que también nos indica pues la acumulación de grasa en las paredes arteriales. Profe, en cuanto al tipo de infarto, diríamos que, o pienso que es tipo 1, ya que el paciente presentó su dolor en el pecho, en una situación, digámoslo, inesperada, es decir, sucedió espontáneamente, y en el perfil pues, lipídico, como ya mencioné, se encuentra elevado los triglicéridos y el colesterol. Y su merced mencionó que cuando llegó a urgencias, presentó saturación de oxígeno del 96%. Entonces ahí yo descartaría que sea tipo 2, que sea por disminución de la demanda de oxígeno. ¿Cuánto tenía de frecuencia que me dijiste? ¿Cardíaca? No, profe. Su merced mencionó saturación de oxígeno del 96%. Frecuencia cardíaca de 106 y tensión de 94. Bueno, ¿qué opina el grupo 5?
Grupo 5, ¿qué opina? Grupo 7, ¿qué opina? Hola, profe. Hola, Warren. Grupo 7. Sí, señora. Profe, yo creo que lo más evidente acá sería que fuese un infarto agudo al miocardio de tipo 1, porque tenemos esto como antecedente que el paciente tiene elevado los niveles de triglicéridos y bajo los niveles de HDL, lo que puede indicar perfectamente que puede sufrir de un ateroma, una placa, en la pared de la arteria coronaria. Lo que me lleva a que esta placa o ateroma se puede romper, puede llegar a generar la isquemia. Por eso yo le apuntaría que es de tipo 1. Se puede llegar a romper por cualquier tipo de estrés en la misma pared y puede al reventarse, la sangre circulante de la zona puede llegar a ser más trombogénica por los factores que se encuentran en la misma pared o en el mismo ateroma, ya sea como digamos el factor tisular que se puede llegar a encontrar en los fibroblastos del tejido conectivo de la arteria, y este factor es altamente trombogénico, llegando a poder formarse este trombo que va a generar la isquemia y la insuficiencia de oxígeno, la insuficiencia del flujo sanguíneo. Es lo que yo creo. Y te hago una pregunta. Yo les conté que el señor vivía muy estresado, que trabaja en la bolsa de valores y que tiene una vida muy agitada, con mucho estrés y adicionalmente padece de insomnio. Este mismo estrés no puede provocar que se haya roto el ateroma. Quizás no. ¿Qué opina el grupo 10? Buen día, doctora. Doctora, pues, buenos días. Yo pertenezco al grupo 10 y considero que el estrés es un factor como coasociado que puede aumentar el colesterol y los triglicéridos en sangre. Entonces, ¿estarían de acuerdo en que el infarto fue tipo 1? Sí, doctora, estamos de acuerdo en ello. Bueno, yo también estoy de acuerdo porque fue un infarto tipo 1. Y el tema del estrés y el cigarrillo y el insomnio eran factores confusores, ¿sí? Para ustedes, para el caso clínico, y uno se va a encontrar con eso en la clínica, pero pues tratan de ser bastante objetivos. Entonces estamos de acuerdo en que es un infarto tipo 1, que es un infarto que tuvo elevación del segmento ST. ¿Y ese diagnóstico desde cuándo lo tenemos? Ya han pasado 2 horas desde que ingresó el paciente, porque a los 10 minutos ya lo teníamos monitorizado, ya lo teníamos canalizado y ya la jefe nos había mostrado el electrocardiograma. Entonces, ya con el diagnóstico del infarto de este paciente, ¿qué piensan ustedes que debemos hacer? No sé si el grupo 5 ya está disponible. Sí, profe, un momento. Es que no sabíamos que éramos el grupo 5. Ya le decimos. Yo no había mandado ese listado hacía como una semana.
que ya está enviado. Profe, yo pertenezco al grupo 5 y pues creo que podríamos hacer una ecografía para evaluar la masa muscular cardíaca y el nivel de daño y pues también un angiograma, ¿no? No, David, en este caso hay una premisa que es el músculo cardíaco es tiempo. Ya llevamos 2 horas, ya tenemos el gol estándar, que es el electrocardiograma, que ya nos dijo que el paciente tiene un infarto. Y si ustedes recuerdan, en los infartos hay 2 maneras muy generales de presentación en la electrocardiografía. Unos infartos que cursan con elevación del segmento ST y otros infartos que cursan sin elevación del segmento SP. Entonces partimos de la clínica con la que llega el paciente. Este es un caso algo atípico por la edad del paciente. Nadie le preguntó cuánto pesaba el paciente. Nadie se le ocurrió preguntar si el paciente era obeso o si era delgado para complementar Profe, esta clínica. de hecho usted lo mencionó que el paciente tenía sobrepeso, sí señora. Pero nadie me preguntó cuántos kilos pesaba. Bueno, entonces... Doctora, ¿qué actividad estaba haciendo mientras tomaba traguito? Y el efecto del alcohol en la taquicardia. Claro, todo eso influye, pero ese también podía ser un factor distractor para desviarlos a ustedes a un infarto tipo 2, porque generalmente con el trago pueden consumir otras sustancias. Son personas que estas bebidas energizantes, Vive 100, Red Bull, Monster, todas esas bebidas pueden surtir ese efecto. Y de hecho, este cuadro clínico que yo les estoy presentando es el cuadro clínico de un compañero anestesiólogo que estaba en la periferia de Cúcuta, en una zona de descanso, reunido con su familia, se estaba tomando un traguito, deportista él, pero combinó el traguito con una sustancia energizante. En él su infarto fue tipo 2, el manejo es diferente y creo que cuando lleguemos a la fisiopatología del infarto pues profundizaremos mucho más y trabajaremos sobre un infarto tipo 2 para que encuentren ustedes las diferencias. Y mi amigo tiene 37 años. Entonces, es importante el contexto en el cual se desarrolla el evento y es importante indagar. No solamente nos quedamos con que son los pacientes mayores, estaba en la sala de su casa, y ya en pacientes mayores pues hay que dar un enfoque un poco diferente, pero vuelvo y les digo, cuando veamos este capítulo profundizaremos al respecto de eso. Entonces, habiendo ya hecho todo este diagnóstico y habiendo llegado a este punto, ¿qué consideran ustedes que tenemos que hacer? O sea, ya ustedes hicieron el diagnóstico, nos vamos a devolver a las 6:10 de la mañana. Tienen ustedes el electrocardiograma y están viendo que es un infarto con elevación del segmento ST. Adicionalmente al paciente ya le pusimos oxígeno. La jefe, que ya sabía, le dio 375 miligramos de aspirina al paciente. Tenía dolor, le administró un poquito de morfina mientras ustedes hacían el análisis del electrocardiograma. Y ahora, ¿qué van a hacer? La ecografía no es ecografía lo que hacemos en este escenario de Denver. Aquí lo que se pediría sería un ecocardiograma, pero no vamos a perder el tiempo con un ecocardiograma y tampoco vamos a perder el tiempo con una angiografía coronaria en este momento, porque el electro nos está diciendo que el paciente se infartó y el electro nos está gritando que nos apuremos porque si no esa zona que fue B2, B3, B4, que es septal anterior, se va a morir, estamos en isquemia, estamos en infarto, se va a morir, se va a necrosar. Entonces el electro nos está gritando, hagan algo por mí. ¿Qué vamos a hacer? Son las 6:20 de la mañana, el paciente llegó hace 20 minutos.
para el grupo 10. Doctora, ¿podría ser administrarle nitroglicerina o fibrinolíticos para aumentar la estreptoquinasa y el plasminógeno y uroquinasa? Bien el análisis, Ángela, pero trata de madurar con tu grupo, y por eso pedí que fuera el 10. Trata de madurar con tu grupo esa idea. De acuerdo, doctora. Profe, pues yo quisiera, no, pues quisiera hablar, soy el grupo 5, no sé si pueda. Cuéntanos, Reina. Profe, o sea, como ampliando lo que dijo la compañera Ángela, se da un tratamiento fibrinolítico y pues si es eficaz se haría una coronariografía, ¿no? Y si el tratamiento fibrinolítico es inefectivo, se podría realizar un ICP de rescate inmediata, ¿no? Bueno, esperemos entonces la conclusión del grupo 10 para tratar de profundizar en ese aspecto. Cinco minutos para el grupo 10 para que organicen sus ideas y nos presenten.
grupo 10. De acuerdo, doctora, ya lo discutimos y pues teniendo en cuenta como toda la fisiopatología del infarto agudo de miocardio, en este caso con presencia de elevación del segmento ST, esto implica, como venimos diciendo, una trombosis sobre la placa ateroesclerótica con una oclusión de la arteria coronaria que puede ser completa o incompleta. Y pues Ángela, un minuto. Esto que acaba de decir Ángela es supremamente importante, porque yo estoy casi segura que todos pensaron que tenía la placa ateromatosa y que la placa ateromatosa, como solo placa ateromatosa así amarilla, como la vemos en los libros, fue la que se desprendió y obstruyó. Entonces aquí Ángela acaba de decir algo muy importante y eso va a ser parte del trabajito que vamos a hacer el fin de semana. Erosiona. Hay una respuesta inflamatoria, hay una infiltración del vaso, hay una erosión y esa erosión va a hacer que se peguen, que se adhieran plaquetas y demás elementos pormes de la sangre y eso va a generar la formación de un trombo. Y ese trombo se desprende, quizás por el estrés, por el alcohol, por el Monster, por lo que ustedes quieran, por un efecto adicional, se desprende y emboliza. Y estos émbolos perdón que se me descargó un audífono. Y estos émbolos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Y estos émbolos empiezan a viajar hasta que obstruyen una arteria de determinado calibre. Por anatomía, nosotros debemos poder identificar con el mismo electrocardiograma qué arteria fue la que se bloqueó. No necesitamos, para hacer este diagnóstico, a priori, la angiografía coronaria. La angiografía coronaria nos va a dar un valor importantísimo, pero la podemos diferir un poco, porque como me imagino que Ángela nos va a citar ahorita, ya ella está diciendo de que hubo un trombo y que efectivamente habrá que hacer algo para poder destapar esa arteria. ¿Sí? Continuando. Bien, y entonces hay una ventana de tiempo para el tratamiento de desobstrucción del trombo que hablaba la doctora. Y la idea es minorar todos los efectos negativos y aumentar la rapidez de desobstrucción de ese trombo. Entonces, para ello, pues hay dos métodos, pero así como el más disponible es el método farmacológico con utilización de fibrinolíticos, que son drogas muy disponibles ampliamente y requiere de mínimas condiciones para la aplicación. Por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión que los activadores no fibrinespecíficos, porque a nivel general los fármacos fibrinolíticos son proteasas que son como coactivadores, ya sean directos o indirectos del plasminógeno, que dan lugar a la conversión de esta proenzima en la forma activa, es decir, en plasmina, que va a catalizar la degradación de la fibrina o el fibrinógeno y así diluir, hacer esa disolución del coágulo o de ese trombo que veníamos hablando. Los activadores no fibrinespecíficos fueron como los que vimos más completos, como por ejemplo la streptokinasa, la uroquinasa y la anistreplasa, que convierten tanto al plasminógeno circundante como al unido al coágulo en plasmina. Es importante este componente también tenerlo en cuenta y de esta manera no dar lugar solo a la lisis de la fibrina en el coágulo, sino también es importante una fibrigenólisis sistemática, fibronogenemia y elevación de los productos circundantes de la degradación de la fibrina. Y asimismo también llegamos a la conclusión que puede usarse fármacos antiisquémicos, como por ejemplo los betabloqueantes, nitroglicerina por vía venosa, y tú nos hablabas de un cateterismo cardíaco de unos tubos, y pues yo encontré que esos tubos se pueden pasar
por una arteria o vena de la ingle, cuello o vaso, de acuerdo a 3 medranos. Medrano de 1, el de la derecha, sobre la última costilla derecha, hasta la línea medio clavicular. Medrano 2 o epigástrico, sobre las apéndices sifoides, y medrano 3, sobre la última costilla izquierda. Ángela, pero en este escenario debemos terminar concluyendo de que se le va a hacer la fibrinólisis al paciente. Hoy día nosotros utilizamos más alteplase, por ejemplo. Recuerden que esto lo estamos haciendo en la Fundación Santa Fe, así que generalmente este procedimiento se va a realizar en la unidad de cuidados intensivos, porque el paciente puede tener unas consecuencias incluso letales. La fibrinólisis no es un procedimiento inocuo, salva vidas, pero también puede traer otras consecuencias, como hemorragias cerebrales, hemorragias gástricas, y hay unos parámetros particulares para poder utilizar la fibrinólisis, ¿ok? Entonces, pero bueno, eso lo aprenderán un poco más adelante. Entonces el paciente se trasladó a la unidad de cuidados intensivos y se le hizo la fibrinólisis. Lo que Ángela está comentando es importante tenerlo en cuenta, pero siempre y cuando el procedimiento no haya sido efectivo. Revisen el segundo electrocardiograma que les mostré. Ese segundo electrocardiograma es el electrocardiograma que se tomó después de que se hizo la fibrinólisis. El medicamento se pasa un bolo y luego si continúa durante una hora, una infusión continua. Este electrocardiograma se le hizo al paciente a las 8 de la mañana. Como ven, comparativamente, el electrocardiograma 1 con el electrocardiograma 2, el grupo 7. Grupo 7. ¿Qué concluyen con ese electrocardiograma? Profe, podría hablar yo otra vez. Soy grupo 5, pero pues, no sé. 7, por favor. Hoy trabajé los grupos impares. Bueno, nos tocó con el grupo 5 entonces. Profe, pues, o sea, yo en el primer electrocardiograma noté que el paciente tenía ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca pues de 68 latidos por minuto. El eje desviaba a la izquierda con una elevación del ST en B3, B4 y B5. Eso fue lo que yo noté en el primer electrocardiograma. Y pues en el segundo noté que el paciente tenía ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca también de 68, el eje desviado a la izquierda y no había elevación de ST. Entonces, ¿qué concluyes después de observar que el ST disminuyó?
ya no está elevado, sino ya está prácticamente normal. ¿Qué conclusión te da si ese segundo electrocardiograma es después de la fibrinólisis? Profe, que se resolvió la perfusión, diría yo, pero pues no estoy seguro. ¿Por qué no estás seguro? Es una trombolisis, solamente con el nombre. ¿Qué es una trombolisis? Profe, el rompimiento del trombo. Sí, por definición es eso. La lisis es la ruptura. Trombo del trombo. David, entonces si le administraron una sustancia trombolítica o fibrinolítica, porque ahí está actuando sobre la fibrina, que es uno de los componentes estabilizadores del trombo o del coágulo, pues sencillamente lo rompió. Y si la arteria estaba tapada por un trombo y el medicamento rompió el trombo, deshizo la fibrina, y yo ya observo que no hay elevación del ST, porque eso tiene una traducción eléctrica, ¿sí? Que es el trabajo que van a hacer. Eso tiene una traducción eléctrica respecto al tejido, pues entonces reperfundió. Pero en medicina todo tiene un costo. Entonces van a haber unos cambios secundarios a la reperfusión. ¿Listo? Y observamos allí de que el paciente afortunadamente no se presentó con el niño. El paciente tuvo una trombolisis exitosa, y lo estamos viendo en el electrocardiograma, reperfundió el paciente. ¿Listo? Entonces, solamente por terminología ya podemos saber que llegó. El paciente se va a quedar en la unidad de cuidados intensivos, el paciente está consciente, alerta, orientado, y ahora David, que era el que estaba pidiendo la angiografía, sí será programado el paciente para una angiografía coronaria, porque es importante en un paciente tan joven analizar la anatomía coronaria y poder determinar si hay otros puntos que estén comprometidos, otros segmentos arteriales que se encuentren comprometidos por la enfermedad aterotrombótica. No sabemos si sus papás, si en su familia existen estos antecedentes de hipercolesterolemia, si sus papás, sus hermanos son obesos también y sea una condición familiar. Además, recuerden que la obesidad es una enfermedad muy importante, inflamatoria y demás. ¿Alguien desea hacer algún comentario adicional? Disculpe, doctora, estos efectos adversos después de la reperfusión son los que hacen complicado las sucesivas, o sea, casos de infarto. No entiendo tu pregunta, Adrián. Es que, no sé, pues, cuando yo era pues, más joven escuchaba que un infarto, o sea, que cuando una persona se infartaba, esto pues quedaba, o sea, quedaba con los efectos adversos que habías dicho que pues, cuando no había una trombólisis exitosa. Entonces, lo que quiero decir es que esos efectos adversos son los que no sé cómo explicarlo, la verdad. Creo que lo que quiere decir es que estas son como las complicaciones que generalmente tiene el paciente infartado y que por eso a veces él escuchaba que era de bastante cuidado y que tenía cierta complejidad. Ok, bueno, no sé si es más o menos el enfoque, pero él mencionó repercusión. No, los efectos secundarios de la repercusión son otros que es lo que ustedes van a investigar. Los efectos secundarios de la trombolisis son otros. Hay una clasificación que a nosotros nos permite evaluar antes de realizar la trombolisis si el paciente es candidato a la trombolisis. Y ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Obviamente todo lo que estamos abordando aquí pues es de alta complejidad, pero es a lo que ustedes se tienen que enfrentar y ustedes tienen que estar en capacidad de conocerlo, con independencia de que ustedes lo vayan a realizar o no. Entonces, Adrián, las complicaciones son bastantes. Que si el paciente va a tener predisposición a un nuevo infarto, sí, claramente sí. Sí, si no se cuida y necesitamos de verdad evaluar
la angiografía coronaria para determinar, como les decía, si hay otros vasos comprometidos. El paciente pues tiene que cambiar su estilo de vida y hay que ser muy enfático con eso. Y luego de un infarto, no es que el paciente ya se desobstruyó y se va para su casa, no, viene una fase también que se llama rehabilitación cardíaca, de acuerdo a la extensión del infarto y de acuerdo a la complejidad que haya tenido el mismo. Así que el tema no termina en lo que nosotros hacemos, sino que hay un proceso aún más largo para recorrer. No sé si con eso respondí más o menos tu pregunta y si alguien tiene alguna pregunta más. Pues yo tenía algo así como una curiosidad. Este no era el electro del muchacho deportista amigo suyo, ¿cierto, profe? Porque pues si fuera por alcohol, pues puede que sea por eso, pero normalmente se relaciona como con la irritabilidad de la taquicardia paroxística, que nosotros habíamos visto que era ese circuito. No, exacto, no es. El caso es de él, pero los electros no son de él porque él sí pone infarto tipo 2. Este es un infarto tipo 1. Ah, ok, gracias, profe, que quedé con esa duda. Sí, no. El caso fue un infarto, fue el de mi amigo que fue un infarto tipo 2, pero pues yo creé la confusión para que ustedes pues pudieran evaluar la tabla de clasificación de los infartos, porque ese es el objetivo, es que sepa que hay más cosas que decir se infartó, sí, pero qué tipo de infarto fue. Y siempre hay que profundizar un poquito más, ¿sí? Eso es lo que hace que nos enriquezcamos desde el punto de vista académico y que la cosa sea diferente y que le saquemos el gusto a lo que leemos. Porque vuelvo y les digo, no es solamente leer por leer, sí, necrosis, sí, daño celular, sí, inmunología, sí, no, sino enriquecernos ya en un escenario clínico donde, ay, por esto es, por esto es. Entonces, ahora el trabajo que vamos a realizar, y préstenme mucha atención, lo van a realizar por sus grupos de trabajo, van a presentar este trabajo con los electros que tienen, las características del caso clínico, entonces me van a contar en esto el diagnóstico, todo lo que le hicieron, me van a contar lo del monitoreo hemodinámico, cuántos electrodos ponen, si ponen 3, si ponen 5, cuáles son los colores, por qué sí, por qué no. Me van a interpretar todos los laboratorios, van a hacer el diagnóstico del infarto tipo 1. Y cuando hablen del infarto tipo 1, se van a tener que remitir al libro de fisiopatología, donde nos van a contar qué es lo que pasa con la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, cómo se infiltra el vaso sanguíneo coronario, cómo es esa respuesta inflamatoria que ocasiona la ruptura de esa placa, se obstruye el vaso sanguíneo, se da el infarto, con el electro me van a decir por qué se elevó el ST, por qué en unos casos se eleva el ST, por qué en otros no se eleva el ST, pero aquí particularmente por qué se elevó el ST. ¿Qué arteria consideran ustedes que era la que estaba comprometida? ¿Qué cara del corazón consideran ustedes que estaba comprometida de acuerdo a la irrigación de esa misma arteria? Le van a decir también qué pasó con las células que se infartaron. Me quedé sin internet, Van ¿no a hay internet? Ay, carajo. Ay, juepucha. Carajo, madre, me quedé sin internet.
un poquito más, con esto se dan cuenta de que, como les venía diciendo, no hay que tragar entero, sino que una palabra siempre nos obliga a hacer una búsqueda, y esa búsqueda es la que nos enriquece a nosotros como médicos. ¿Listo? Bueno, entonces que terminen de pasar un feliz día. Ahí están escribiéndome, gracias a los que me escriben. La idea de estas actividades es eso, es ser médicos, ¿sí? Entonces, por favor, me envían eso para mañana por la tarde en sus grupos de trabajo como están establecidos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, que terminen de pasar un buen sábado. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego. Gracias, igual para ustedes.